Bien, entonces estamos aquí eh, y bárbaro, yo les estoy presentando estos ejemplos de lo que son tejidos, pero primero tenemos que definir lo que es un tejido en sí. ¿Y qué es un tejido? Bueno, un tejido van a ser una agrupación de células que van a estar diferenciadas morfológicamente, o sea, con forma, van a tener una cierta forma, y fisiológicamente, van a tener una cierta función, ¿sí? Estas células interaccionan entre sí por medio de conjuntos de proteínas que se denominan complejos de unión. Esto es otra característica de los tejidos, ¿sí? A su vez, estas células se van a encontrar inmersas en un medio extracelular que se denomina matriz extracelular, ¿sí? Y esas tres primeras son las características de un tejido, que tienen una cierta forma y una cierta función, que interaccionan entre sí por medio de complejos proteicos y que están inmersas en una matriz extracelular, en un medio extracelular, ¿sí? Ahora bien, todas esas características que definen un tejido, aunque depende de cada tejido, de estos cuatro que vimos, el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido nervioso y el tejido muscular van a ser diferentes, hay ciertas cosas que comparten, que tienen características comunes, ¿sí? Como por ejemplo lo que vamos a ver ahora, que son los complejos de unión. Todos los tejidos van a tener el mismo tipo de complejos de unión, pero en grados diferentes, y la matriz extracelular también. La composición de la matriz extracelular en todos los tejidos prácticamente va a ser muy similar, con algunas diferencias. Pero todos tienen complejos de unión y todos tienen matriz extracelular con ciertas características en común, ¿sí? Bien. ¿Qué son los complejos de unión? Bueno, hay cuatro tipos diferentes de complejos de unión. Tenemos las uniones estrechas, ¿sí? Y las uniones adherentes, que en ambos casos se ven como bandas, ¿sí? A lo largo de la membrana plasmática de las células, o citoplasmática de las células, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos los desmosomas y las uniones comunicantes, que estos son como, se observan como más puntuales, o sea, son puntos en la membrana plasmática. Estos dos se ven como bandas, o sea que son una extensión grande de la membrana plasmática donde están estos complejos, mientras que los desmosomas y las uniones comunicantes son lugares puntuales donde lo vamos a ver, como una característica en particular para diferenciar las uniones estrechas y adherentes de los desmosomas, ¿sí? Veamos primero qué son las uniones estrechas. Las uniones estrechas son complejos proteicos que lo que hacen es prácticamente adhieren o unen una membrana plasmática con la otra, ¿sí? Lo podemos ver acá en esta imagen, ¿sí? Son estas dos bandas de proteínas, en realidad son varios grupos de proteínas que lo que hacen es prácticamente unen, no dejan espacio entre ambas membranas plasmáticas de células adyacentes, ¿sí? ¿Y qué función tienen las uniones estrechas? Bueno, lo que hacen es generan compartimentos dentro del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque evitan el pasaje de macromoléculas entre las células, ya que unen tanto y generan esta unión entre ambas membranas de ambas células, se genera un compartimento diferente del que está acá a la izquierda del que está acá a la derecha, ya que no hay una comunicación prácticamente entre estos dos, ¿sí? Y esto es muy importante para los tejidos epiteliales, ¿sí? ¿Por qué los tejidos epiteliales es importante? Porque son los que van a revestir el cuerpo. Un ejemplo de las uniones estrechas que les muestro acá es el del epitelio del intestino delgado, ¿sí? Donde tenemos uniones estrechas en la parte superior de las células, que es la parte que contacta con la luz del intestino por donde van los alimentos, y eso genera una diferencia entre lo que es la luz del intestino y lo que está por fuera del intestino. Piensen que por acá van todos los alimentos y por acá va la sangre de nuestro cuerpo. Entonces, la composición de este compartimento es diferente de la composición de este, ¿sí? Hay una diferencia entre el medio interno y el medio externo.
Y eso es lo que vemos reflejado en esta diapositiva. O sea, la aparición de las uniones estrechas generó la separación del medio externo y el medio interno, permitiendo cambiar la composición del medio interno de tal manera de generar un ambiente propicio para el funcionamiento óptimo del cuerpo, de las funciones del organismo, ¿sí? Acá lo que les muestro es otra vez las células del intestino delgado, ¿sí? Que se llaman enterocitos. Tenemos con estas cajitas negras representadas las uniones estrechas, y tenemos en la parte superior la luz del intestino, el medio externo, y la parte inferior lo que sería el torrente sanguíneo, el medio interno. Cuando nosotros evaluamos la composición de ambos medios, lo que vemos es que hay una composición diferencial. Por ejemplo, en el medio interno tenemos una acumulación grande de iones, ¿sí? De aminoácidos, de glucosa, que son justamente los componentes necesarios para el cuerpo, importantes para el cuerpo. La glucosa es ese componente que necesitamos para obtener energía, por lo que ustedes vieron en clases pasadas. Los aminoácidos generan la composición, son las piedras fundamentales de la composición de las proteínas, y las sales, tanto los cationes como los aniones, son los que balancean el balance hídrico dentro y fuera de la célula. Por otro lado, en el medio externo tenemos también aminoácidos y glucosas que vienen del alimento, al igual que los iones, pero lo que hacen estas uniones estrechas es evitar, por ejemplo, que pasen patógenos que pueden venir con el alimento y que quedan en el medio externo, en la luz del intestino, y no atraviesan, y no tienen la capacidad de atravesar a los enterocitos debido a estas uniones estrechas. ¿Sí? Bien. Esto fue una función muy importante para los epitelios porque evolutivamente lo que permitió es generar el revestimiento de los órganos del cuerpo, ¿sí? Como ejemplos tenemos de epitelios que cubren, hacen el revestimiento de ciertas partes del cuerpo. Tenemos los túbulos colectores de la orina en los riñones, ¿sí? Tenemos la pleura, que es un epitelio que recubre el pulmón y lo separa del medio interno, ¿sí? Esto es la cavidad pleural, lo que ven aquí. Esta línea finita, ¿sí? Con manchitas rojizas o violetas, es la pleura, es este epitelio, y lo que hace es reviste al pulmón, ¿sí? Que es este que está acá. Otro ejemplo son los capilares sanguíneos, ¿sí? Tenemos acá este epitelio, ¿sí? Que son las células de los capilares sanguíneos, que son planas, son muy finitas, y acá adentro tenemos los glóbulos rojos, y por fuera esto lo que parece ser un músculo, ¿sí? Y por último, otro ejemplo es el de las glándulas sudoríparas. Yo les dije que los epitelios participaban en la secreción de cosas. Bueno, las glándulas sudoríparas, estos agujeros que ven acá es donde se acumula el sudor, donde se produce el sudor. Esto que tenemos acá es un tubo que es la glándula, ¿sí? Y está todo revestido por el epitelio, y es el mismo epitelio el que secreta el sudor hacia el exterior, ¿sí? Este revestimiento permitió que los epitelios generen los compartimentos, como vimos antes, como vimos en el ejemplo de los enterocitos, ¿sí? Veíamos que formaban estos compartimentos, esta diferenciación entre medios de que estaba de un lado y del otro del epitelio. Y un ejemplo bien claro de eso, de cómo cambió la posibilidad de generar compartimentos con fisiologías diferentes, con composiciones de medios diferentes, es el estómago. El estómago, ustedes no sé si saben, pero la digestión en el estómago se hace de una forma ácida, ¿sí? Es donde se desnaturalizan y se catalizan todas las proteínas que llegan al cuerpo con el alimento, ¿sí? Se dividen en los aminoácidos. Esto gracias a la acidez del estómago. Y para eso, para generar esta acidez, tenemos un epitelio que lo reviste internamente, y es este epitelio el que produce, ¿sí? El ácido clorhídrico mediante bombas de protones y canales que lo que hacen es
meten hacia el interior del estómago el cloro, el anión cloro, ¿sí? Ahora bien, el pH del estómago óptimo está entre 1 y 2. Si nosotros tuviéramos un pH entre 1 y 2 dentro de todo el cuerpo, o sea, estaríamos todos ácidos y nos estaríamos derritiendo, para decirlo de una manera. Entonces, ¿cómo se genera que solamente en el estómago haya un pH de 1 o 2? Gracias a este revestimiento interno que tiene asociadas sus uniones estrechas para evitar que el ácido salga del estómago, ¿sí? Esto también lo que muestra acá es que el pH óptimo del estómago es 1 o 2, y cuando nosotros nos sentimos mal, lo que está pasando cuando tenemos acidez o dolor de estómago es justamente porque hay una alcalinización del medio interno del estómago, ¿sí? Ahora bien, mirando las células del estómago, mirando las células del intestino delgado, no sé si se percataron de que hay como una diferencia en las células en sí del epitelio, ¿sí? Y esa diferencia es lo que nosotros llamamos el concepto de polaridad celular, ¿sí? Si ustedes ven, hay abajo de todo en este esquema lo que se llama una lámina o membrana basal, ¿sí? Que es parte de la matriz extracelular de los epitelios, ¿sí? Tiene muy poca cantidad de matriz extracelular los epitelios, es solamente esta pequeña membrana. Y podemos diferenciar a estas células del epitelio en dos regiones, la región apical y la región basal. En la región apical lo que podemos ver es que este epitelio, que es un epitelio de los bronquios, de los pulmones, tiene unos pelitos que lo que hacen es mover el moco hacia afuera de los pulmones. Y es diferente esta región apical de la región basal, donde están los núcleos de estas células, ¿sí? Entonces podemos ver como una polaridad, una diferenciación en un eje de esa célula. Ese es el concepto de polaridad. En sí la definición de la polaridad celular es la existencia de regiones diferentes, es decir, no toda la membrana plasmática contiene los mismos componentes, y eso es importante para las funciones celulares. Ya lo vemos en este esquema del epitelio este, del epitelio de los bronquios, donde tenemos pelos que llevan el moco hacia afuera de los pulmones, pero también en otras células importantes o en otros organismos, como por ejemplo un embrión de rana. Lo que muestro acá, un embrión de rana o sapo, en donde lo que muestro es que hay una polaridad en este embrión, que es un cigoto, es la unión reciente de un espermatozoide con un óvulo, en donde vemos una parte que es más oscura, que es una parte donde está pigmentada, ¿sí? Y una parte más blanca es donde está todo el vitelo, todo lo que necesita el embrión para desarrollarse. Acá también hay una polaridad, ¿sí? Que es diferente a la polaridad que veíamos en el epitelio, perdón, en el epitelio de los bronquios. Bien. Entonces, polaridad es la diferenciación o es la regionalización de las diferentes componentes de la membrana plasmática o el interior o el citoplasma de una célula, ¿sí? Bien. Ahora sigamos un poco más adelante con los complejos de unión. Habíamos dicho que teníamos las uniones estrechas y ahora veamos las uniones adherentes. Las uniones adherentes también son complejos proteicos que lo que hacen es generar como una unión, una sincronización entre las dos membranas plasmáticas de dos células adyacentes. Esta vez sí hay un espacio entre medio de esas células, y lo que hacen es que estos complejos de unión coordinan y están asociados a lo que son los filamentos de actina. No sé si se recuerdan que los filamentos de actina eran los filamentos que le daban contractibilidad a las células, o sea, le permitía moverse y eran elementos importantes del citoesqueleto. Entonces, la función de las uniones adherentes es participar en la contracción celular y del tejido que conforma, ¿sí? Un ejemplo de esto es la contracción del músculo, del músculo del corazón, ¿sí? El músculo cardíaco tiene una cierta forma, en la cual lo podemos ver acá, que como que tiene ramas, ¿sí? La célula tiene un núcleo y diferentes ramas que se van uniendo unas con otras células por estas uniones que ven acá. Acá separamos dos células, del lado izquierdo tenemos la célula 1 como si fuera una L, y del otro lado tenemos la célula 2, ¿sí? Y en estas uniones, donde tenemos los filamentos de actina,
¿sí? Estas cosas rojas que ustedes ven son los filamentos de actina, lo que permite la contractibilidad de los músculos, ¿sí? Es donde tenemos, acá podemos verlo en eh, una foto electrónica de transmisión de un tejido muscular, estos complejos que son estos complejos de uniones adherentes donde se anclan los filamentos de actina, que son estas rayitas que ustedes ven acá. ¿Sí? Eso permite la sincronización entre una célula muscular y la otra, la célula 1 con la célula 2. ¿Sí? Bien. El siguiente tipo de complejo de unión es el que denominamos desmosomas. Estas son placas también proteicas, ¿sí? Que unen una célula con otra. ¿Sí? Y en estas placas proteicas en el interior celular lo que tenemos asociados son los filamentos intermedios, otras componentes importantes del citoesqueleto. ¿Sí? Esta unión entre dos células a partir de los desmosomas lo que le da es rigidez o estabilidad al tejido y a la célula. ¿Sí? Muchas veces estos desmosomas pueden unirse con la matriz extracelular. En particular, en los epitelios, los desmosomas se unen con la membrana basal, que era esa porción pequeña que tenemos de matriz extracelular, y son denominados hemidesmosomas porque solamente hay una parte del desmosoma en una célula y no hay una célula con la otra parte del desmosoma. ¿Sí? Ejemplos de esto tenemos, por ejemplo, el epitelio cilíndrico ciliado de los bronquios, ¿sí? Que es el que veíamos antes en el esquema de la polaridad de las células, en donde podemos ver en este esquema los diferentes desmosomas cómo unen a una célula con otra. ¿Sí? Aquí vemos los pelitos que trasladan el moco, y esto que ven ustedes acá, que también se ve acá, son células glandulares que son las que producen el moco, secretan el moco. Bien. El último complejo de unión es el de uniones comunicantes. ¿Sí? Estas uniones comunicantes son prácticamente poros, ¿sí? Formados por diferentes proteínas, ¿sí? Que asocian una membrana con la otra, ¿sí? Y lo que permiten estos poros es el acoplamiento químico, o sea, el pasaje de compuestos o metabolitos, y el acoplamiento eléctrico, o sea, el pasaje de iones a través de una célula a otra. ¿Sí? Estas moléculas que se transfieren, estas partículas que se transfieren, no pueden ser mayores a 1200 Dalton, o sea, son partículas bastante pequeñas. ¿Sí? Bien. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la epidermis, en otro epitelio, ¿sí? En el cual, antes no sé si se habían percatado que de acá a acá es toda la epidermis, y si ustedes se pasan la mano por la piel van a ver que van a empezar a soltar cosas. Esa es la piel que se descama, la piel muerta, ¿sí? Que es una medida de defensa, ¿sí? Del cuerpo. Y esa muerte celular se produce de una forma programada. ¿Sí? ¿Cómo se genera esa programación? ¿O cómo se genera que esas células que están más superficiales en la epidermis se vayan muriendo? Y bueno, por el pasaje de información a través de las uniones comunicantes de una célula a otra que les va indicando, bueno, estás en cierta situación, es el momento de que empieces a, a programar tu muerte, para decirlo de una manera. ¿Sí? Bien. Entonces, ya vimos lo que eran los complejos de unión, ahora veamos un poco lo que es la matriz extracelular, cómo se compone la matriz extracelular. Bien, ¿y qué es la matriz extracelular? La matriz extracelular es una red de macromoléculas dispuestas en el espacio extracelular del tejido, o sea, entre las células del tejido. Cada tejido está caracterizado por la variedad de la organización de estas macromoléculas, y la matriz extracelular lo que hace es estabiliza la estructura del tejido, o sea, la forma del tejido, y muchas veces, y generalmente, regula el comportamiento celular. O sea, dentro de la matriz extracelular se están moviendo diferentes metabolitos que lo que hacen es determinar el desarrollo, la proliferación y la migración de las células dentro de ese tejido. ¿Sí? La matriz extracelular es producida por las células que conforman el tejido, y
entre las macromoléculas más abundantes de la matriz extracelular están las proteínas, ¿sí? Esa proteína, una de las proteínas más abundantes del cuerpo y más abundante de la matriz extracelular, es el colágeno, ¿sí? El colágeno es una proteína fibrilar con una estructura secundaria y terciaria, ¿sí? La pueden ver acá en el esquema. Son son 3 cadenas asociadas, ¿sí? Acá tenemos estas 3 cadenas que se llaman alfa 1 y alfa 2, ¿sí? Por su composición. La secuencia de estas cadenas de aminoácidos es glicina, un aminoácido X, un aminoácido Y y otra glicina. Estos 2 aminoácidos, el X e Y, que pueden ser diferentes tipos, son los que determinan qué tipo de cadena eh, compone al colágeno. O sea, las alfa 1 tienen un aminoácido X y un aminoácido Y particular, las alfa 2 otro, y hay muchas cadenas diferentes, hay como 10 más o menos cadenas de tipos de colágeno. Los colágenos, ¿qué hacen? Dan flexibilidad a los tejidos, pero dan también gran resistencia a la tracción, al estiramiento, o sea, no permiten que ese tejido se rompa, ¿sí? Y como habíamos dicho antes, es una de las proteínas más abundantes del cuerpo. Otra proteína importante de la matriz extracelular es la elastina o fibras elásticas. Son también proteínas fibrilares, dan elasticidad a los tejidos, ¿sí? Justamente, por eso su nombre, son elásticas, dan cuando nos referimos a que dan una función elástica, es, por ejemplo, la arteria aorta recibe mucha cantidad de sangre al mismo tiempo, entonces esa gran presión, si no tenemos algo que la contenga, podría ser que reviente la, mm, la arteria aorta, entonces lo que tiene muchas veces es una capa, la composición de la arteria aorta tiene una capa de gran cantidad de células, de fibras elásticas, de elastina, que lo que hace es que cuando aumenta mucho la presión, permite la flexibilidad, pero luego retorna a su posición original, como un elástico, ¿sí? Y a nivel físico-químico, la particularidad que tienen estas fibras es que tienen secuencias de aminoácidos con regiones hidrofóbicas y regiones hidrofílicas, ¿sí? Bien. El tejido conectivo es uno de los tejidos que en su composición está mayoritariamente formado por matriz extracelular, ¿sí? Dependiendo de cómo esté conformada la matriz extracelular, es la función que tiene ese tejido conectivo. Por ejemplo, los huesos tienen una matriz extracelular muy dura, justamente porque hay una deposición de carbonato de calcio, que lo que hace sobre fibras de colágeno, que es lo que hace que sean resistentes los huesos y sean duros, ¿sí? Los colágenos, por otro lado, también tienen una deposición de carbonato de calcio, por eso también son duros, pero no son tan duros como los huesos, justamente porque la deposición es menor, y están conformados por otros tipos de proteínas y polisacáridos que hacen que sean flexibles. Los tejidos conectivos laxo, por ejemplo, la dermis, que es lo que está por debajo de la epidermis, que es lo que alimenta la piel, es donde están todos los vasos sanguíneos que van a alimentar a las células de la piel, prácticamente es colágeno sin otras proteínas asociadas, ¿sí? Este, por eso tiene una consistencia flexible, pero no se deforma, ¿sí? Entonces es por tanto que estos tejidos tienen casi nulas interacciones entre las células, o sea, no encontramos casi complejos de unión entre las células que conforman a los tejidos conectivos, porque puramente en un 70% están compuestos por matriz extracelular, o sea, tenemos células dispersas en todo este entorno, en este medio extracelular. Pero si
sí hay una gran interacción con las macromoléculas que conforman la matriz extracelular. Por ejemplo, yo les muestro aquí un esquema y una foto de un tejido real, de un corte real, en donde tenemos que el tejido conectivo está compuesto por diferentes células, tenemos lo que se llaman macrófagos, que pertenecen, los linfocitos que pertenecen al sistema inmunitario, y tenemos los fibroblastos, que son los productores de colágeno, ¿sí? De fibras colágenas. Hay otros tipos de células, como células de adipocitos, que son las que acumulan ácidos grasos, y otros tipos de células dentro, y lo que pueden ver es que están todas dispersas, pero están todas muy conectadas con las diferentes fibras que componen la matriz extracelular. Acá tenemos una fibra elástica, estos que ven acá, que parecen como cables, son fibras de colágeno. Hay otros tipos de fibras que no hemos visto, pero están todas siempre asociadas a esas fibras y se comunican a partir de esas fibras, al igual que hay otros componentes dentro de esa matriz extracelular que hace que el tejido, más allá de que parece disperso y sin orden, funcione como un tejido. ¿Sí? Bien. Entonces, eso era más o menos una introducción a los tejidos, que si hacen ICB2 vamos a seguir viendo un poquito más. Y ahora lo que me gustaría dejarles son estos ejercicios que un poco van a lo que estuvimos viendo durante toda esta clase. Y el primer ejercicio dice lo siguiente: la vitamina A es una hormona mayoritariamente hidrofóbica, ¿sí? Que tiene varias funciones importantes en el organismo, como la resistencia a infecciones, la producción de anticuerpos, el crecimiento óseo, la fertilidad, etc. Es muy importante esta vitamina en nuestro cuerpo. No obstante, una de sus principales funciones es formar parte del pigmento de los bastones, células de la retina, o sea, células del sistema óptico. Para eso debe llegar primero al epitelio de la retina. ¿Sí? O sea, tiene que viajar del tubo digestivo, porque nosotros ingerimos la vitamina A con los alimentos, a el ojo. Teniendo en cuenta su característica hidrofóbica, ¿cómo espera que llegue la vitamina A a las células del epitelio de la retina? Como un polímero de varias moléculas de vitamina A, como moléculas individuales de vitamina A solubles en el líquido de la sangre, como moléculas individuales de vitamina A unidas a un transportador hormonal que lo solubiliza en el líquido de la sangre, o como moléculas de vitamina A individuales incorporadas a la membrana plasmática de las células que llegan a la retina. Bueno, pensemos. Es una molécula hidrofóbica. Dado que es una molécula hidrofóbica, va a ser difícil que viaje a través de la sangre. O sea que entonces podemos desestimar la opción A, porque al ser algo hidrofóbico es difícil que viaje por un medio acuoso, y la opción B, porque aunque se unan varias, va a ser una masa hidrofóbica que va a ser difícil que circule a través de agua, ¿no? Entonces tenemos dos opciones, o sea, nos queda la opción C o la opción D. ¿Qué sería lo más sencillo? Lo más sencillo es que sea una molécula que la transporte y no una célula, porque implicaría mucha energía tener una célula especializada que cada molécula de vitamina A que ingresa a nuestro cuerpo sea absorbida por esta célula y sea transportada. Entonces, creo que la opción más correcta y más coherente sería la C. ¿Sí? Y eso lo vimos antes. Vimos que teníamos las moléculas señales hidrofóbicas tenían asociadas un transportador hormonal. Y este es el caso de la vitamina A. Bien. Ahora, con la vitamina A, pensemos, ¿dónde se localizará el receptor con el que interacciona la vitamina A en la célula del epitelio de la retina? En la membrana plasmática, en el citosol o núcleo de la célula, en el aparato de Golgi o en el retículo endoplasmático. Bien, es una hormona hidrofóbica, ¿sí? O sea que podemos descartar que sea la membrana plasmática, porque vimos que generalmente las moléculas hidrofóbicas, si son de un tamaño chico, que este es un tamaño chico, no van a estar en la membrana, sino van a estar adentro de la célula. Ahora, va a estar en el citosol, en el núcleo, en el aparato de Golgi o en el retículo endoplasmático. Bien.
lo más coherente y lo más sencillo es que estés en el citosol o en el núcleo, que son lugares a donde puede llegar más rápido la vitamina A, dado que en el aparato de Golgi o en el retículo endoplasmático debería pasar la membrana. Y sabemos que el retículo endoplasmático se meten cosas adentro de él para ser después exocitadas, al igual que en el aparato de Golgi. Así que probablemente sea en el citosol. Y es lo que habíamos visto antes, que las hormonas son transportadas por un transportador hormonal y sus receptores internos en el citosol. Bien, la siguiente es, tenemos una glándula en la piel de las ranas que está conformada por un epitelio con células que secretan un compuesto X. Para la secreción de este compuesto, las células deben contraerse. Esta contracción se realiza por medio de la acción conjunta de los filamentos de actina de cada célula epitelial. ¿Qué tipo de complejo de unión espera necesariamente encontrar en las células epiteliales de la glándula para que se realice esta contracción? Uniones estrechas no, habíamos visto que era eso que hacía compartimentos, o sea, no interaccionaba en la parte de la contracción. Los desmosomas era lo que daba rigidez a la célula, nuevamente, y sabíamos que tenían asociados los filamentos intermedios. Y las uniones comunicantes es lo que me permite pasar compuestos de una célula a la otra. Así que, por descarte, nos queda pensar en las uniones adherentes, que era algo que habíamos visto con el ejemplo del músculo cardíaco. Bien, y esos fueron los 3 ejercicios que les traje. Estos son los vocabularios más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta y los conceptos más importantes que tienen que tener en cuenta al momento de la evaluación. Y bueno, espero que sigan bien. Cualquier cosa me pueden escribir por el foro, cualquier consulta que tengan, y si no tienen la bibliografía. Bueno, espero que les sirva y nos estaremos viendo. Saludos.